sexual que viola la dignidad humana, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Para hablar al respecto, Rocío, ampliemos por qué la Corte se pronuncia sobre la prostitución en general. Bueno, esto viene a partir de un caso específico donde se estudia la condena que ha sido ratificada de 20 años, un hombre que señala que él le pagaba entre 20 y 50 mil pesos a menores entre 11 y 13 años para ejercer tocamientos. Este hombre señala que esto lo hacía porque él era un cliente. De hecho, le sirve ese argumento porque en primera instancia lo absuelven, el tribunal lo condena y la Corte revisa y dice no, este hombre debe ser condenado porque bajo ninguna circunstancia un menor de edad puede ser un usuario, ofrecer un servicio sexual y tampoco se puede hablar que una persona pueda ser cliente en este contexto, ya que aquí de lo que se está hablando es de explotación sexual, que es un delito con menores de edad. Pero la Corte lleva y extiende este análisis del tema de la prostitución infantil a la prostitución que tienen que ejercer mujeres, niños, niñas y adolescentes. Señala que definitivamente esto es un acto violento porque muchas personas, la totalidad y la mayoría más bien, no llegan ahí de manera voluntaria, muchas llegan producto de la pobreza, del entorno social difícil y por eso señala que esto no se puede normalizar porque terminaría señalándose que las personas estarían en el mercado, serían productos y la Corte Suprema de Justicia lo que ha dicho acá es que esas situaciones no se pueden dar. Es así que la Corte entonces termina determinando que aquí, en este caso, debe existir una condena. Pues escuchemos al magistrado, Rocío. Acorde con el derecho internacional, emplear expresiones como clientes o usuarios justifica la conducta de quienes sostienen la explotación sexual o la trata de personas. Las personas no son producto para el consumo, pues sus cuerpos e integridad sexual están por fuera del comercio. En tercer lugar, se reiteró que de concretarse alguno de los comportamientos relacionados con los actos o acceso carnal abusivos con menores de 14 años, nada impide la posibilidad de su concurso de conductas punibles con el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. Rocío, se amplía los procesos de explotación sexual no solo como un delito que se marca en un proceso de obligación o de forcejeo, sino que además se mete en el tema de la prostitución en general, que muchas personas lo habían tratado como un servicio. Estamos hablando de la prostitución infantil. La prostitución infantil es una explotación sexual, sea la edad que sea menor de 18 años. Claro. Pero entonces lo que dice la Corte es que la prostitución en general es un acto violento que viola la dignidad de las personas porque allá no llegan de manera voluntaria, llegan también por redes que las obligan, llegan por diferentes factores y digamos que si bien no está proscrito el tema de la prostitución, no está penalizado, sí lo que se evidencia acá es que existe un mercader de las personas y las personas, dice la Corte, bajo ningún término son un producto. Muy bien. Mire, Valientes Colombia es una organización que lucha por la prevención y erradicación del tráfico de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial. Precisamente nos conectamos a esta hora con su directora. Directora, bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Buenas noches, ¿cómo están? Muy agradecida de poder conversar de un tema tan importante y tan prioritario como lo es la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el país. Sí, directora, la Corte Suprema de Justicia amplía, y lo reiteramos con Rocío, a partir de un caso con menores de edad, un hombre que aseguraba pagaba por servicios, y lo pongo entre comillas, a estos menores, lo amplía al término generalizado de la prostitución en menores o en adultos. ¿Cómo revisan ustedes este pronunciamiento o este fallo de la Corte desde la organización?
Bueno, hay varias cosas. De entrada, es importante diferenciar lo que cataloga cuando son menores de edad, Ok. y es que cuando son menores de edad nosotros no hablamos de prostitución, no hablamos de prostitución infantil, siempre hablamos de explotación sexual comercial de niñas, niños, adolescentes. Esto diferente a la trata de personas. La trata de personas es un delito diferente y las personas que están en contextos de prostitución mayores de 18 años son otras dinámicas. Entonces, de entrada, hay que separar muy bien estas tres categorías porque son formas diferentes, problemáticas diferentes, que si bien viene esto de un abordaje que analizó la ONU, y es que definitivamente pues hay unas condiciones que aumentan la vulnerabilidad para estar en cada uno de estos escenarios, lo clave para nosotros es centrarnos qué dijo este documento, esta sentencia en el marco de menores de edad, personas menores de 18 años. Algo aquí muy importante y es que toda persona menor de 18 años es persona de especial protección de derechos. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Constitución y hay unas razones biológicas, legales, detrás de por qué se dan estas razones. Entonces, por eso de entrada, siempre nosotros hablamos de explotación sexual con niñas, niños y adolescentes porque no existe ningún tipo de consentimiento. ¿Y qué pasa con este delito? Y es que este delito es considerado el peor delito que atenta contra la niñez y la adolescencia porque transversalmente afecta a muchos de sus derechos y en ese sentido solo la solicitud, solo la demanda ya hace parte del delito. Y es aquí donde empieza la sentencia a darnos una información muy clave y muy importante porque la sentencia parte de una defensa que estaba haciendo de un caso en Medellín de un explotador, un victimario que explotó a niñas, niños, adolescentes entre los 11 y los 13 años y ellos estaban defendiendo que no se les podía que no podían legalmente imputar casos en temas de demanda de explotación sexual y en temas de ya del abuso de explotación sexual y ya el abuso y los actos sexuales contra menor de edad. Lo que dice la Corte es no, estos son delitos diferentes y no se puede simplemente sumar o categorizar solo uno de esos delitos y esto es algo que es muy positivo para nosotros porque deja el mensaje claro de que solo la solicitud, solo la demanda ya hace parte del delito. Históricamente siempre ha sido un reto muy difícil como poder probar ante la justicia cuando ya está solo esto y no se da el acto sexual abusivo y esto nos abre la puerta a que de verdad hayan unos casos de una investigación judicial con un enfoque mucho más humano, orientado a las necesidades y por supuesto priorizando a la niñez y la adolescencia de Colombia. Doctora, le quería preguntar qué tan frecuente es que estas personas que son explotadores aleguen ante la justicia que son clientes simplemente para poder evadir la persecución penal. Pues tristemente en muchas ocasiones esto es lo que sucede en el país. Además empiezan como a mezclar otras dinámicas que hay dentro del código y de los procesos y por eso para nosotros es tan importante separar muy bien cada uno de los delitos y separar cómo se dan los procesos. ¿Qué está pasando en Colombia? Y esto no hace parte como tal de este delito, pero es uno de los argumentos que están usando para justificarse ante este delito y es la edad de consentimiento. La edad de consentimiento en Colombia es a los 14 años. ¿Eso qué quiere decir? Que yo si tengo más de 14 años puedo consensuar tener relaciones sexoafectivas con una persona. Ahí lo clave es identificar, por supuesto, que no se dé unas dinámicas de explotación, de coerción, de manipulación alrededor de este tema. Entonces, en muchas ocasiones los abusadores usan esta excusa para decir, no, no fue explotación, es que estamos teniendo una relación. Y ahí lo clave y lo importante que habla cuando estamos refiriéndonos a este delito es la mercantilización de las niñas, niños, adolescentes, ¿no? Y es, esto suena horrible, pero es ver a las niñas, niños, adolescentes como una moneda de cambio. Entonces ahí lo clave y un trabajo que tenemos que hacer muy importante es hacer pedagogía con la rama judicial, pedagogía con abogados penalistas para que conozcan este tipo de cosas y que esto no tiene que por qué ser una defensa y esto no tiene que ser una justificación, que sí también hemos notado que muchos de los abusadores y violentadores se pegan a este tipo de como asteriscos que hay ante la ley. Entonces, por ejemplo, hay en otros países donde el mal llamado turismo sexual, esto no debería ser el término apropiado para usarlo porque es explotación sexual en contextos de viajes y turismo, es un delito así no se cometa en su país, sino en otros países. Entonces, cuando se enfrentan a estos dos delitos, en Colombia, en Estados Unidos, estaba pasando que los victimarios decían, no, 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 mejor a mí, usted como no me puede juzgar por dos delitos, júzgueme en Colombia, porque yo sé que la justicia en Colombia la puedo demorar, puedo tramitar,
y se empieza a dar unos temas muy fuertes, estas dinámicas que terminan revictimizando diversos procesos, que terminan solo vulnerando a las niñas, niños, adolescentes, y por eso es tan clave y tan importante esta sentencia, porque ya nos da partida muy grande y muy importante de primero los derechos de la niñez y la adolescencia por encima de cualquier otra cosa, y es clave que toda la rama esté en tónica de esta temática. De por sí, déjeme decirle algo, es que sí le sirvió a este señor decir que era un cliente porque un juez de primera instancia lo absuelve. Entonces es lo más aterrador que sí hubo un juez que acertó y que más bien conectó con él lo que decía este explotador de decir que era un cliente y que estaba acudiendo a la prostitución, cuestión que la Corte Suprema de Justicia dijo que no. Doctora, dentro de este fallo también se habla del aspecto y se trae un informe de las Naciones Unidas sobre el tema de la prostitución de las mujeres, los niños y las niñas, el tema de la mercancía como producto. ¿Cómo analizan ustedes esta situación, este pronunciamiento de la Corte? Bueno, abre la puerta para un debate y una conversación que en Colombia ya se ha estado teniendo los últimos años, y es clave empezar a conversar. Y es clave también entender cómo, pues en muchas ocasiones vemos la vulneración de los derechos como algo muy puntual y no nos vemos detrás todo lo que hay. En Valientes nosotros siempre hablamos de la importancia de ver todas estas problemáticas como si fuera un iceberg, ¿no? El iceberg, uno tiene como siempre la particularidad de que se ve el 10% y por debajo del agua está todo lo demás. Y esto es lo clave y lo importante de irnos un pasito más atrás para entender cómo se dan estos delitos, cómo se dan estas dinámicas, porque esto es considerado una violencia basada en género, porque hay unas condiciones de vulnerabilidad que aumentan la vulnerabilidad. Y hay una razón, por ejemplo, para la cual yo digo, cuando explico EXNA, que es las siglas del delito, digo niñas, niños, adolescentes, y es porque este es un delito feminizado. Las principales víctimas del delito son niñas y adolescentes mujeres. Sin embargo, no puedo dejar de lado también los niños y los adolescentes que son víctimas de esa problemática. Entonces, esto nos enmarca a esta nueva discusión y cómo podemos abordar estos delitos y estas problemáticas con una visión mucho más general, mucho más transversal. Hay algo que es muy claro y que pues lo dicen las estadísticas, la cifra, y es que definitivamente cuando hay condiciones de contextos de prostitución, la vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes en cuanto a la explotación sexual es mucho, mucho más alta comparada con otros escenarios, y a su vez esto también abre la puerta de que se puedan presentar dinámicas como otros delitos, como lo es la trata de personas. Y por eso es tan clave y tan importante ver esto como una problemática general y cómo podemos generar estrategias de pedagogía para que estos delitos pues precisamente no estén presentes en un país como Colombia. Pues directora, muchas gracias por su tiempo con nosotros en Noticias Caracol en Vivo, por las claridades, y estamos muy atentos a cómo van a actuar, por ejemplo, desde la organización luego de este fallo de la Corte, que usted misma lo ha dicho, abre un paso para tener una mejor actuación en la protección de los derechos, al menos en estos casos sexuales de los menores. Gracias. A ustedes, que tengan una feliz noche, y ahí lo clave es mostrar que Colombia es un país que se une para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que le decimos no a los extranjeros que vienen a Colombia a cometer este tipo de delitos, que le decimos no a las organizaciones que miran a otro lado, y es que esto es una problemática real, la hemos invisibilizado, esto no está bien, debemos proteger a la niñez y la adolescencia en el país y debemos unirnos como país para ser garantes de la protección de estos derechos humanos. Muchas gracias a ustedes y esperamos que la invitación quede en que cada una de las personas sigan conociendo este delito y, como siempre lo decimos, que sean embajadoras y embajadores de la prevención. Pueden seguir a organizaciones como Valientes Colombia en redes sociales y niñas ya alrededor de estas temáticas. Pues gracias, director, y gracias a usted también, Rocío. Es que es muy importante lo que ella dice, hablar de este tema, porque no se puede normalizar que personas mayores de edad consideren que simplemente están pagando por un servicio de prostitución como si fueran al supermercado. Esto es un delito. Acceder sexualmente a un menor de edad es un delito. No, y además que lo tomen como turismo. Exactamente. Pues Rocío, gracias. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Noticias Caracol en Vivo, pero ya volvemos con nuestro boletín informativo.